El tema para este día es el destino de la serpiente. Y vamos a descubrir que aquí hay un gran mensaje de Dios para nosotros, no solamente porque, como ya destacaba nuestro pastor Dani Perla el día de ayer, Dios se acerca y Dios no se rinde, sino porque además de no rendirse con nosotros, ha abierto un camino de esperanza. Así que ya vamos a llegar a estos temas, vamos a buscar la dirección divina para la reflexión de hoy. Nuestro bondadoso Padre que estás en las alturas de los cielos, necesitamos sabiduría para poder aprender qué es lo que tú haces con el problema del pecado, porque a nosotros los seres humanos nos sobrepasa, pero tú tienes una solución para esto. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, el día de ayer usted ya destacaba esa frase y me gustó mucho, que Dios no se rinde. Jehová se acerca, es el Dios que se acerca, Dios no se rinde. Y tanto no se rinde que no nos dejó a nosotros con este problema y dijo, bueno, se metieron en este problema, vean cómo lo resuelvan. Génesis 3:15 aparece de una manera maravillosa en el texto y creo que vale la pena que consideremos, especialmente en el contexto del destino de la serpiente, este texto. Porque dice Génesis 3:15 así: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Parece, pastor, que aquí Dios ya da una sentencia. Y tal vez algunos se preguntarán, ¿por qué a la serpiente no le hizo las preguntas que le hizo a Adán y Eva? ¿Y por qué ahora va con la serpiente y da una sentencia de forma tan directa? Que de hecho no hemos leído toda la sentencia que comienza en el verso 14. Así es. Bueno, creo que estamos tocando los puntos esenciales en esta lección. ¿Y por qué Dios se dirige a la serpiente, que sabemos que en realidad no es el animal, Claro, sino que quien está detrás es Satanás? Satanás se ha disfrazado de la serpiente, pero es él el que incluso usó a este animal que era no era un pobre animal, era el animal más destacado, podemos decir, ahí en el jardín del Edén. ¿Por qué Dios no le hace pregunta a la serpiente? Porque la serpiente sabía lo que hacía. Adán y Eva no sabían, ellos eran inocentes. Recordemos que la serpiente procura la desnudez de ellos, es su meta, alejarlos de la inocencia. Qué triste, qué lástima cuando se pierde la inocencia, hermano Gerson. Por eso hay terrenos, y ayer hablábamos, hay cosas que nunca hay que meterse. Nunca pierda la inocencia, nunca perdamos la inocencia, nunca nos metamos en terrenos que nos llevan a esa pérdida de la conciencia, de la bondad, de la amabilidad. Pero aquí tenemos algo. Dios tampoco discute con la serpiente. Y esto a mí me llama la atención. No se pone de tú a tú, porque Dios es superior. Dios no discute con la serpiente, y lo vemos hasta el final de la Biblia. Dios lo que hace es sentenciarlo. Allá incluso en el libro de Judas dice que cuando Miguel procuraba llevarse a Moisés, que lo había resucitado, y dice que no contendió contra Satanás. Claro que no. Porque Satanás estaba reclamando por qué Jesús estaba resucitando a Moisés y se lo iba a llevar para el cielo. Dios no discute. Quiere decir que usted y yo tampoco tenemos que discutir con el enemigo. Amén. Si Dios no lo hace, mucho menos nosotros. Si Dios que lo puede hacer, pero no lo hace, no discuta con el mal, no discuta con el enemigo. Cuando estemos enfrente de la tentación, no nos pongamos a hablar con la tentación. Pero hay otra cosa que podemos observar, y es que en la caída hay un orden. Ahí está la mujer que va al árbol, ahí está la serpiente que engaña a la mujer, y ahí está el hombre. Pero ahora Dios comienza con la serpiente y le da la sentencia, porque al final es quien sabe lo que está sucediendo. Y entonces en esta sentencia nosotros podemos ver, tal vez podemos leer el versículo 14, sí, claro, para ver la sentencia que recae sobre la serpiente. Bueno, el primer versículo de esta sentencia dice, en verso 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste,
maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Muy bien, en todo el pasaje de Génesis capítulo 3, ahí tenemos dos cosas que son maldecidas. Número 1 es la serpiente y número 2 la tierra. El hombre y la mujer no. Demos Amén. gracias a Dios por eso, Amén. porque la maldición significa estar fuera de la esfera de la bendición. Y Dios maldice directamente a la serpiente, no al hombre, no al ser humano. Y maldice, por supuesto, la tierra, que es donde la serpiente se arrastrará. Dios hace juicio contra la serpiente. Dios no le tiene miedo a la serpiente. Dios directamente hace juicio. Hace juicio también contra nuestros primeros padres. ¿Por qué? Porque este es un tema que ayer iniciamos. Cuando Dios llega allí donde ellos han cometido su pecado, Dios está actuando como un juez, porque Dios tiene derecho, está haciendo un juicio, está haciendo las preguntas, está siendo como un fiscal. Él tiene todo el derecho de venir y pedir cuentas a su creación. Y en este caso, pastor, está haciendo un juicio investigador, porque está primero poniendo el panorama. Es correcto, él está ahora queriendo, bueno, ya vimos ayer que cuando hace las preguntas al hombre es para prepararlo para esta promesa muy linda que está en Génesis 3:15, pero en el tema del juicio vemos que a lo largo de toda la Biblia Dios se va a acercar para hacer juicio con Caín, en el diluvio, en la torre de Babel, y bueno, y lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Así que el juicio es real, Dios tiene todo el derecho. Hay personas que andan por ahí y dicen, no, yo hago lo que yo quiero, a mí nadie me dice nada. Bueno. Por ahora, usted puede ser que su esposa, su esposo, sus padres, su jefe, puede ser que no le diga nada, pero acuérdese que Dios vendrá siempre en juicio. Pero esta idea del juicio ahora tenemos que conectarla con la esperanza. A la serpiente no se le dio ninguna esperanza, se la maldice directamente. Y en Génesis 3:15, de todo el capítulo de Génesis 3, solo hay una sombra de esperanza, solo hay una luz, una salida, y es el versículo 15. De ahí todo lo demás es un relato triste, lastimosamente, pero el versículo 15 nos dice que ahora Dios, y aquí tal vez no vamos a poder hacer todo el estudio, pero ahora Dios promete a alguien, porque cuando dice simiente, no habla de muchos, sí, no, sino que Dios promete a alguien que va a aplastar la cabeza de la serpiente o de Satanás. Eso significa una herida mortal, pero dice que Satanás a ese alguien le iba a herir el talón, también iba a ser mortal, pero sabemos que ese alguien, esa promesa en realidad es lo que se ha llamado a lo largo de la historia, los teólogos han llamado esto el protoevangelio, el primer evangelio, las primeras buenas nuevas, que hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Y gracias a Dios por esa esperanza, por ese rayito de luz que brilló en medio de esa escena, como ya decía el pastor bien el día de ayer, una escena del crimen terrible. Pero ahora, pastor, este texto además presenta un alto costo, tanto para Dios como para la humanidad. Usted ya destacaba lo de la mordida en el talón. Ahora, a propósito de eso, del alto costo que significa para Dios y para la humanidad, ¿cómo se ve acá la realidad? ¿Cómo Dios le está mostrando a Adán y Eva y luego a nosotros a través de este texto la realidad del gran conflicto que está detrás de todo esto? Considerando que luego tenemos pasajes que nos ilustran, que nos muestran a Jesús que participa de carne y sangre, eso lo estudiamos en el libro de Hebreos el trimestre pasado, considerando Apocalipsis capítulo 12, que habla del dragón persiguiendo ya a la mujer, ya como un símbolo, a la mujer como un símbolo, que es el pueblo de Dios, persiguiendo a sus hijos. ¿Qué está tratando de decirnos Dios respecto a la realidad de lo que iba a comenzar a enfrentar la humanidad a partir de ahí y del costo que tendría tanto para Él como para nosotros? Bueno, el costo para Dios es altísimo, sí, porque aquí Dios lo que está diciendo es que Él se iba a enfrentar directamente a la serpiente. Amén. Vean que no lo hacemos nosotros, no podemos. Si Dios hubiera dejado al hombre a su propia suerte, jamás hubiéramos podido escapar
de la servidumbre del pecado. De hecho, la palabra enemistad que aparece ahí, enemistad pondré. Dios ha hecho que a pesar que el pecado nos llama la atención y nos engaña, pero Dios ha hecho que sea repulsivo. Aún el borracho, para poner un ejemplo, que está tirado en la calle, él no quisiera estar así. El drogadicto, él se aborrece y dice, ¿por qué? No puede dejar de hacerlo porque está intentando solo, sin Cristo. Claro. Pero a la vez que lo hace, no se siente bien, no se siente satisfecho. Gracias a Dios que le ha puesto esa enemistad del ser humano hacia el pecado, porque si no, el pecado solo nos llamaría la atención y no quisiéramos buscar el bien. Pero también eso tiene grandes implicaciones, porque esa simiente, grandes implicaciones para la humanidad, esa simiente que es un él, porque aquí hay un cambio, me llama la atención. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de la serpiente y de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esta, en español decimos esta, pero literalmente está diciendo él te herirá. Y ahora habla en singular, él, y esa simiente se refiere a Cristo Jesús. Pero para que esa simiente naciera, la mujer tendría que dar a luz, cosa que veremos más adelante, y obviamente todo eso iba a tener implicaciones. El Salmo 110 es un salmo mesiánico, donde solo allí, en ese salmo y en Génesis 3, se utiliza esa expresión de pondré enemistad. Allá dice poner a los enemigos por estrado de los pies, y es interesante que es un salmo mesiánico. Todo eso nos hace ver que la simiente de la mujer que iba a derrotar al enemigo era uno, y sabemos que ese uno es Cristo Jesús. Amén. Y gracias a Dios por eso, pastor. Gracias por la venida de nuestro Señor Jesucristo, la primera venida. Y nosotros que estamos estudiando estos temas, nos estamos preparando para la segunda venida de nuestro Salvador. Así que, hermanos, amigos, amigas, necesitamos poner nuestras vidas en las manos de Dios. Él ya abrió la puerta de esperanza. Ahora nosotros tenemos que entrar por ella, y le vamos a pedir a nuestro pastor que haga una oración por nosotros para que nos decidamos a mantenernos conectados con Jesús. Y si hay alguien que todavía no ha decidido, que está luchando contra el mal, hoy puede ir a Jesús para que Él luche en su lugar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la promesa de esperanza, por la promesa de salvación. Gracias porque hay una vía de escape hecha para el ser humano, para escapar de la corrupción que hay en el mundo, y eso es a través del camino que ha hecho Cristo Jesús. Amén. Señor, pedimos que nos bendigas. Reconocemos que hay un conflicto mucho más grande que el que está en nuestros corazones, y es el conflicto entre el bien y el mal cósmico. Pero sabemos, Señor, que hay promesas ya garantizadas de la destrucción total del enemigo. Ayúdanos a esperar a ese momento, a tener fe, y por ahora someternos a toda palabra que sale de tu boca. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.